Live. Shalom, que significa paz. Queremos dar toda honra, gloria a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai. Que Yahweh es el nombre del Señor, que el mundo ignorantemente llama Dios, y Yahushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente llama a Jesús. Es más, pero es un momentito, perdón. El tema de hoy, como ven, es Herodes, los idumeos y los falsos judíos, porque hoy en día tiene mucha gente allá afuera llamados blancos que se llaman judíos y no lo son. Y si no saben quiénes ellos son, yo sé que los han visto allá afuera en diferentes partes del barrio y en el diferentes sitios en las ciudades, y los han visto, estos llamados judíos que dicen que son judíos pero no lo son. ¿Ok? Esto es lo que estamos hablando, los hazaros. ¿Ok? Ahora los hazaros son edomitas o gentes blancas de las cuevas del Cáucaso y de Europa, que durante el siglo o durante el tiempo de como 724 DC, en ese tiempo ahí, ellos se convirtieron a la ¿cómo se llama? A la religión. Porque ser judío es algo de nacionalidad. Sí. Pero ellos hicieron una religión sobre la nacionalidad de nuestra gente. Eso es verdad. Eso fue lo que hicieron. Durante ese tiempo tenían un imperio, y el imperio de ellos, de los hazaros, era entre medio de las cuevas del Cáucaso. Déjenme un momentito aquí a buscarlo. Y aquí tienen imágenes de las cuevas del Cáucaso que están en lo que se llama hoy Georgia o Georgia en Rusia, que era parte de Rusia, pero no son parte de Rusia más nada. Pero usted ve aquí que dice Greater Caucasus, que son los Cáucasos grandes o mayores, gracias hermano, y acá abajo tiene el Lesser Caucasus, que son el Cáucaso menor. Estas montañas aquí es donde los llamados blancos estaban viviendo, y este es el sitio donde estaban viviendo los hazaros, que después que salieron de este sitio aquí, se convirtieron a ser judíos en este sitio aquí, pero después de eso salieron de ahí, y de ahí es donde hoy en día tenemos en los días de hoy la gente que se llaman judíos, que no lo son, que son gente blanca o que son edomitas turcos. ¿Ok? Sí, puedo decir algo, sí, hermano. Sí, porque lo que dice el anciano Randall es verdad, así es. Y la razón que se convirtieron esta gente a perseguir una religión judaica es porque habían dos reinos que estaban peleando uno cada al otro. Y eran los musulmanes, que era nuestra gente en ese tiempo, eran lo que se llaman hoy en día morenos, que creían que eran musulmanes o árabes, ¿verdad? Cogieron la religión de árabes, ¿verdad? Y entonces tú tenías la gente de nosotros, que eran hoy en día que se llaman morenos, que cogieron la religión cristiana. Estas dos religiones estaban peleando una contra el otro.
Estos edomitas dijeron, mira, nosotros no vamos a convertirnos a los musulmanes y no lo vamos a convertir a los cristianos. Nosotros vamos a quedarnos en una religión mediana, que en esos tiempos era ser judío. ¿Ok? Cogieron la religión de ser judío, pero ser judío no es una religión, es una nacionalidad. Tú tienes que ser de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? O Jacobo. Cogieron esa religión, hicieron una religión de nuestras leyes, estatutos y mandamientos y nacionalidad. Y hoy en día, estas son la gente que están en la tierra de Israel hoy en día. Y esa no fue la primera vez que hicieron eso, ¿ok? Cuando usted va para atrás en la historia, durante el tiempo de los macabeos, habían diferentes macabeos que se llamaban asmonios, y uno de los asmonios que era Hircano el primero, él fue el que durante ese tiempo, como en el 130 AC o antes de Yahushua, antes de Cristo, él hizo que los llamados blancos o los idúmeos se convirtieran a ser judíos. Esa fue la primera vez que eso sucedió, ¿ok? Y esa fue la primera vez que ellos se empezaron a llamar judíos. Por eso que cuando durante el tiempo de Yahushua, que el mundo ignorantemente llama Jesús, cuando él estaba en la tierra, la gente que estaban gobernando eran los Herodes, y el que estaba gobernando en el trono era Herodes el Grande primeramente, y no durante ese tiempo. Ok, Herodes el Grande que estaba sirviendo ahí, él era de la nacionalidad de los idúmeos. Ok, y tenemos una información en el diccionario bíblico que vamos a leer y vamos a empezar de ahí. Entonces vamos a leer las escrituras y le vamos a enseñar estas diferentes historias y el empezamiento de los Herodes o los idúmeos que gobernaron en la tierra de Israel y eran reyes y gobernadores en la tierra de Israel, porque eso iba para atrás eso iba para atrás al principio de los idúmeos gobernando y haciéndose reyes de los judíos. Ok, hermanos, si puede leer. Herodes, nombre de varios príncipes del linaje idumeo. Ok, Herodes, nombre de varios príncipes del linaje idumeo. ¿Por qué? Porque ellos son idúmeos. En la escritura, en el libro de Génesis, capítulo 25, es más, vamos a ir un momentito ahí. Este es el libro de Génesis, capítulo 25. Y vamos a empezar al versículo, déjame ver un momentito. Génesis 25 y 25. Es más 24. Ok, el libro de Génesis, capítulo 25, capítulo 25 y versículo 24. Perdóname, hermano. Está bien, porque este es el principio de los llamados blancos en ese tiempo. Ahí cuando los edomitas o Esaú, que es el padre de los edomitas, nació, ahí fue el principio de los llamados blancos en la tierra. Pero había otro tiempo, pero en este tiempo ese fue donde los llamados blancos salieron de ahí, en esta época que estamos hoy en día. Okay, lee. Ok. Génesis capítulo 25, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Está hablando de Rebeca. Okay, Isaac y Rebeca tuvieron sexo y Rebeca se preñó
y tuvo gemelos en su matriz y eran 2 hijos, ¿ok? En su matriz, ¿ok? Lee. Y salió el primero rubio. Ahora, cuando usted busca esta palabra en inglés y en hebraico, es rojo, colorado, bermejo, no rubio de pelo, como pelo amarillo. Esta palabra es un hombre colorado, ¿okay? Porque los llamados blancos son colorados, ellos no son blancos. Se llaman blancos porque creen que son puros, pero en verdaderamente son colorados. Lee. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. So era rojo, o rubio, rojo, y era todo velludo como una pelliza, porque las pellizas en aquellos tiempos la pintaban y la pintaban de color rojo o bermejo. So cuando salió colorado como una de esas fábricas que tenían muchos pelos pintados rojos. ¿Lee? Y llamaron su nombre Esaú. Y llamaron su nombre Esaú. Ahora Esaú viene de la palabra hebreica Aishah, ¿ok? O Aishashua, que significa gastado es él. Porque cuando salió de la matriz de su madre, cuando Isaac lo vio, dijo que él está gastado, porque se veía diferente a todas las otras gentes que estaban en aquel tiempo, porque las gentes de aquel tiempo eran gente morena, de moreno oscuro a moreno claro. No había gente blanca en aquel tiempo. ¿Ok? Y tengo un precepto. El libro de Génesis, capítulo 12 y versículo 7. Espérate, Génesis 12 y 7. No, capítulo 2. Oh, capítulo 2. 7. Ok. Sí, porque todas las gentes originales, el Señor los crió del polvo de la tierra. Ahora, y siempre decimos esto, ¿qué color es la tierra? Ahora, hay llamados blancos que dicen, oh, tú tienes arenas que son blancas. No, no son blancas. Son de color morena, pero bien clarita, bien claro. Pero no son nunca, tú nunca has visto una arena blanca, pura blanca como una camiseta blanca. Como la nieve. Como la nieve. Tú nunca has visto tierra así. Todavía tiene un color morena, ¿verdad? O moreno, pero bien clarito, bien clarita. So, dice aquí el Señor, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahweh, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El aliento de vida fue la palabra de él. Porque antes que sus leyes, estatutos y mandamientos fuesen dados a Moisés y a los israelitas por las tablas de piedra, la palabra siempre estuvo aquí en la tierra, pero por lengua, ¿sabes? Los seres humanos sabían la ley del Señor por la lengua. Por la lengua, sí. ¿Sabe? Por uno decir al otro, esta es la ley del Señor. ¿Cómo sabemos eso? Porque, y no vamos a ir ahora en ese tema, pero el Señor les dijo a Noé. Es tradición oral. Tradición oral, gracias. Porque el Señor le dijo a Noé, estas son, tú no estás supuesto a comer carne con la sangre en él. Que tú estás supuesto a comer la carne bien cocida, bien cocinada, ¿verdad? Bien cocinado. So, ¿cómo supo eso Noé? Porque el Señor le dijo, porque la ley siempre estaba aquí en la tierra, del principio. Pero fue cuando después del gran diluvio, el Señor, y muchos años después, el Señor le dio la ley al hombre, a nosotros, por las piedras, ¿no? Los mandamientos por las tablets.
So, porque las piedras, la ley por las piedras que el Señor le dio a nuestra gente representa nuestras cabezas de los hombres de Israel, que somos cabeciduros. Tablas de piedra. Tablas de piedras. ¿Ok? Y el Señor hizo eso para representar nuestra mente, que nosotros somos cabeciduros. Nuestras mentes ahora, hoy en día, son como tablas de piedras. Y el Señor escribió con fuego de los ovnis, ¿verdad? Que se llaman en inglés se llaman los laser beams, ¿verdad? En las piedras escribió la ley. Bueno, los 10 mandamientos, pero hay más que 10 mandamientos, ¿verdad? Hay muchos más. Los 10 son los príncipes. Y tú tienes sus príncipes o sus mandamientos que tú tienes que perseguir, como manteniendo la barba. Tú tienes que circuncisar tus hijos a los 8 días de ser nacido, ¿verdad? Y cosas así. So, el Señor crió al hombre, ¿verdad? De la tierra. Los hombres originales de todas las naciones al principio eran gentes de color, gentes morenas. Sí. Ahora, ¿cómo vino a empezar las gentes claritas y cosas así? Porque el Señor castigó a Esaú. Y por tantos años, ¿saben? Nuestra gente mezclándonos con las gentes de Esaú, ¿verdad? Nos pusimos algunos de nosotros claritos, blanquitos. Eso porque hoy en día tú tienes muchos israelitas que se ven blanquitos o como se parecen como edomitas, pero tú tienes que ver el espíritu de ellos, porque hay muchos israelitas por todo el mundo que se parecen como edomitas y no lo son. Eso es verdad. Yendo para atrás aquí a Génesis 2:7, dice: entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán, cuando usted busca al color de la tierra o del polvo de la tierra, el polvo de la tierra es un polvo oscuro. ¿Ok? Y cuando usted mira las diferentes tierras, son diferentes sombras de moreno. ¿Ok? Y así fue que el hombre fue creado. Y después, cuando Esaú nació como un hombre blanco. Cuando Isaac lo vio, Isaac estaba perturbado. Sí. Dijo Esaú, gastado es él. ¿Por qué? Porque el color de Esaú estaba gastado. Ok, por eso que lo llamó Esaú. Cuando usted entiende la definición del nombre Esaú. Ahora, para atrás en Génesis 25, cuando brinca al versículo 29, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, porque fue a cazar y no cogió nada, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Tenía carne adentro de ese guiso rojo que estaba cruda. Por eso fue que el hermano o el mayor Zacarán le dijo que el Señor le dio a Noé, le dio los animales para poder comer, pero esos animales estaban supuestos a ser cocidos bien. Por eso que dice en el libro de Génesis 9 y 3, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Cuando usted cocina, la carne está supuesta a ser cocida entera. Y quería decirle esto. Ya eso está implantado en nuestro espíritu. Sí. Ya sabemos
Si tú eres un israelita, ya tú sabes eso. Nuestra gente ya sabemos que tú tienes que cocinar tu carne bien cocida. Ya sabemos, tú no tienes que leer un libro. Está grabado. Está grabado, gracias. Está grabado en nuestro espíritu para saber que tú tienes que comer tu carne bien cocida. Tú no tienes que leer un libro, tú no tienes que ir a una escuela de cocina para saber que tú tienes que cocinar tu carne bien cocida, ¿verdad? Pero estos diablos, los edomitas, ¿verdad? Estas gentes de la cueva, de las peñas, ellos siempre, si tú vas para un restaurante donde te dan bistec o steaks, si tú no preguntas para tu bistec que sea bien cocido, te lo van a dar cru. ¿Sabes por qué? Porque así son ellos. Que se llama medium rare. Tú no estás supuesto comer tu carne medium rare. Medio cocido. Medio cocido. Tú estás supuesto comer tu carne bien cocida. Eso porque esta gente mueren de enfermedades, de bacterias, porque no cocinaron su carne bien. Sí, no. Y el hermano mexicano en las escrituras dice la sangre carga mucha enfermedad. Gracias, hermano. Sí, gracias. Y algunos de ustedes hermanos allá que nos están viendo ahora, algunos de ustedes trabajan o trabajaron para restaurantes y sitios de comer y tú tenías que sacar una licencia o un permiso de bregar con comida, ¿verdad? De seguridad, para mantener seguridad de cocinar y para estar bien seguro de sus comidas, ¿no? So ya ustedes saben que cocinando cru, ¿verdad? Y si tú no cocinas sus carnes más que, ¿qué es? Más que 160 grados, 165, 160 degrees Fahrenheit, tú no puedes matar las bacterias, la mayoría de bacterias en su comida. ¿Ok? Igualmente con las cosas que están supuestas estar frías. Si no están 40 grados 40 grados Fahrenheit. I don't know how you say in Spanish. 40 degrees Fahrenheit. Cosas que están supuestas estar frías. 40 grados Fahrenheit y menos van a acumular bacterias. So, hay una ciencia de eso. El Señor hizo eso. ¿Ok? Bacterias están en nuestro cuerpo siempre, pero es en ustedes es para ustedes cocinar sus carnes bien, porque eso está se llama la sanidad de comida, the health department for food, you know, la sanidad, el departamento de sanidad de comida, no sé, eso está en la Biblia. Departamento de salud. Gracias. El departamento de salud. Ellos te dan los permisos para vender comida ¿sabes? Y cosas así. Ellos quieren saber. Y eso está bien. Eso está bien porque si no, lo que va a pasar, si no hubiera un departamento de sanidad o de salud, lo que pasa es tú puedes tener gente que vende comida con mucha bacteria y no se lavan las manos, ¿sabes? Es una ciencia, pero eso todo viene en la Biblia, ¿sabes? Tú tienes que cocinar tus carnes bien. Y nuestras carnes, ya sabemos, según la ley, son carnes rectas, ¿verdad? Ya sabemos eso. Yo no tengo que decir eso. Carnes limpias. Ya ustedes saben que no tenemos que comer cerdo y no podemos comer cosas que son inmundas o sucias, ¿verdad? Ya sabemos eso, no tengo que decir eso, pero si van a comer sus carnes de ovejas y de sus bistecs de vaca, carne de vacas y cosas así, cocínalo bien.
Si tú estás en un restaurante, tú y tu mujer o y sus niños, tu familia, y te traen un plato con sus carnes crudas, llévalo para atrás. Dile que llévalo para atrás o que te den tus chavos para atrás. No te lo comas, ¿ok? Ok, so vamos para atrás. Génesis 25 y 30 dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estaba crudo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. So de ahí fue que los llamados blancos, el nombre Esaú fue llamado Edom, ¿ok? Y ese fue el nombre que fue dado al resto de los edomitas. Y ese es Génesis 36 y 1, si quiere leer, hermano. Ok. Sí, porque quería decir algo, porque el nombre Edom es Adawam, que significa rojo. ¿Y por qué? Porque se comió su carne cruda o cruida. No sé cómo. Cruda. Ok, y así son estas gentes llamados blancos. Aquí tengo. Y así tú sabes quiénes son ellos, porque el carácter de ellos, quieren comer su carne cruda, ¿verdad? Tú no puedes comer tu carne cruda. Si hay un tipo que se llama moreno hispano y se come su carne cruda, tú tienes que pensar si ese tipo es de su gente o no, de nuestra gente o no, porque nuestra gente no comemos nuestra carne cruda, you know? Okay. Eso es verdad. Ok, este es Hebreos 12 y 16. Hebreos. Aguanta el Génesis 36. Hebreos 12 y 16. Okay. Es más, yo lo leo. Okay. Hebreos 12 y 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y esa comida era qué? Esa era una carne cruda, ¿ok? Porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas. Y los Herodes, ellos entendieron esta historia. Por eso que tenían, ¿cómo se llama? Estaban enfogonados contra los judíos y los israelitas verdaderos, porque ellos sabían la historia, tenían la Biblia, leían la Biblia, sabían lo que sucedía o sucedió en aquellos tiempos. Estaban enfogonados contra los judíos. Por eso que cuando tenían tiempo para enseñorearse sobre todo los judíos, se pusieron en pos de los judíos verdaderos y con la alegría de su corazón. ¿Ok? Sí, hermano puso la escritura, Génesis 9 y 4, GMS Ancient of Days español, pero Génesis 9 y 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La carne que está cruda no la estamos puestos a comer, ¿ok? Esa fue otra de las características de Esaú o de los edomitas, que sabemos hoy en día que ellos son la gente blanca, los llamados blancos, ¿ok? Ahora vamos a ir aquí. Este es un retrato dice King Herod the Great, o el rey Herodes el Grande, ¿ok? Y vamos a leer un poquito de la historia de este diablo, este demonio, que gobernó como rey, y sus hijos después de él gobernaron como reyes y gobernadores de Israel, o de los judíos verdaderos. Ok, vamos a ir aquí al libro Diccionario de la Santa Biblia, y vamos a ir aquí a leerles otra vez. Ok, Herodes, nombre de varios príncipes del linaje idumeo. Ahora sabemos que el linaje idumeo fue para atrás a el libro de Génesis capítulo 25. Es más, antes de que lea ahí más, hermano, quiero terminar aquí Génesis 36 y 1, si todavía lo tienes. Okay. Génesis 36 y 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Aquí te dice que Esaú
es Edom, porque su nombre fue cambiado a Edom, como el mayor Zacarías le dijo, que la palabra Edom viene de la palabra hebreica Adawam, que significa rojo o colorado. Ok, ahora brinca al versículo 8. Versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. So, aquí le dice que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ok, so ahora, ¿qué es el monte de Seir? ¿O dónde se encuentra? Pues vamos a ver. Este es el monte de Seir. Ok. Y aquí le da un mapa. Dice Idumea, Edom, Petra. Aquí está el monte de Seir. Estas son diferentes montañas. Ahora, la palabra Seir viene de la palabra hebreica Sha'air. Ok. Y la palabra Sha'air o Sha'ayar significa peludo. Porque cuando usted mira a estas montañas y como están sentadas, parecen pelos en el brazo de uno. Ok. So tiene muchos diferentes retratos de estas diferentes montañas de Seir. Ok. Déjame ver qué tiene aquí. No se puede ver casi. Estoy tratando de ver si tienen un retrato mejor de donde dice las montañas de Seir. Ok. Sí, cuando está buscando algo no te lo dan, pero cuando uno está buscando lo encuentra. Sí, sí, pero eso es el poder del príncipe del aire. Del príncipe del aire, es verdad. Ok, so vamos a ir para atrás a Génesis 36 y 9. Ok, el libro de Génesis 36 y 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Y ese monte de Seir, eso es donde ellos vivían, y Esaú, los llamados blancos, son las gentes de las cuevas. Y nosotros hicimos una lección sobre ese tema, y el hermano Dawada en LA, en Los Ángeles, él hizo también una lección sobre las gentes de las cuevas y le enseñó una película que salió, yo creo que fue en el 1981, que se llamaba Caveman. Y esa película Caveman le enseñaba, porque yo vi la película cuando salió allá en el 1981, pero yo no sabía la verdad en aquel tiempo. So, cuando usted ve la película Caveman, le enseña cómo estaban comiendo las cosas de los árboles y las diferentes gramas y las diferentes raíces y esas cosas. Hierbas y eso. Y el hermano se la enseñó en la película, que ellos estaban comiendo esas cosas, porque ellos son las gentes de esas cuevas, enseñándote que los llamados blancos saben que ellos son los edomitas de la Biblia, pero lo están tratando de esconder porque ellos no quieren que esa historia salga para afuera, porque si esa historia sale para afuera, la gente del mundo va a saber quiénes ellos son y qué va a ser el juicio de ellos. Pero hay mucha información cuando usted busca de los hazaros, que ellos no son israelitas, que ellos no son judíos, pero que ellos son edomitas turcos, como lo llaman hoy en día, que se convirtieron a la nacionalidad de la nación de Israel, de los judíos. O sea, la religión, una religión. Porque nunca ellos pueden convertirse a nuestra nacionalidad. Es verdad. Porque eso es según la semilla, ¿verdad? Pero criaron una religión. Y ya sabemos que religión es de hombre. La Biblia no es un libro religioso o religiosa. La Biblia es un libro de
estatutos, de estatutos, mandamientos y juicios juicios. y historia, Ujú. ¿verdad? De nuestra gente. No es un libro religioso, ¿verdad? Religión es de hombre. Y la razón que el hombre crió religión es porque este grupo de hombres no cree en una parte de la Biblia. Y este grupo de hombres no cree en esta parte de la Biblia. Hay un grupo de hombres que creen en el Viejo Testamento y hay un grupo de hombres que no creen en el Viejo Testamento, pero creen en el Nuevo Testamento. Son todos confundidos. El Señor dijo que yo vengo en este libro, en el volumen de este libro, completamente. Desde Génesis al libro de Apocalipsis hay profecía de nuestro Salvador Yahawashi. Ok, religiones, eso es de hombres, eso es de hombres malos, ok, insensatos o estúpidos, impíos, como dice la Biblia, ok. Okay, estaba buscando una escritura para... Y las religiones, mayormente como la religión católica, fue criada para controlar las gentes. Porque ¿qué hacen en esas iglesias? Tú tienes que dar confesión. Tú tienes que confesar sus pecados a un hombre que está en otro lado de un cuarto, ¿verdad? A un homosexual, porque así son ellos. Se acuestan con niños, ¿verdad? Y tú tienes que confesar. La única persona que tú tienes que confesar sus pecados es a el Señor y a su Hijo. Solamente cuando tú estás orando en tu cuarto, secretamente. Tú no tienes que confesar tus secretos, tus pecados si hay un hermano que está en la verdad, que cree. Tú no tienes que confesar tus pecados a él o a su anciano o maestro de GMS. Tú no tienes que confesar tus pecados a nosotros, porque tú sabes que nosotros mismos somos hombres que pecamos. El único o los únicos que tú tienes que confesar sus pecados es a el Señor Yahweh y a su Hijo Yahawashi, ¿verdad? Yahweh en el nombre de Yahawashi, ¿ok? Tú no tienes que confesar tus pecados a ninguna otra o ningún otro hombre en esta tierra, porque en esta tierra y en esta carne todos somos pecadores. La única diferencia de nosotros que estamos en GMS es que nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, pero la gente, los 2/3 en la tierra hoy en día, en el mundo hoy en día, no confesan sus pecados. Se creen que están haciéndolo bien y que no están haciendo el mal, ¿ok? Esa es la diferencia. Y el Señor le gusta, le ama a el hombre que confiesa sus pecados a él cuando tú estás orando. Eso es porque tú estás supuesto a orar todos los días. Si tú puedes orar cada hora y cada minuto de esa hora, hazlo. ¿Ok? Porque todos caímos como pecadores a frente de los ojos del Señor. ¿Ok? Eso es verdad. Ok, vamos a ir para atrás estaba tratando de buscar una escritura, pero no la puedo encontrar ahora. Vamos para atrás a la información en el diccionario bíblico. Ok. Estamos aquí. Lo voy a leer otra vez al principio, ¿verdad? Herodes, nombre de varios príncipes del linaje idumeo que gobernaron a Palestina bajo el Imperio Romano y se mencionan en el Nuevo Testamento. Después se mencionan, pero lo escribieron mal. Ok, lee. Los idumeos habían sido subyugados por Juan Hircano,
130 AC. que era un israelita del linaje de los macabeos, lee. Y obligados a adoptar el judaísmo. Y eso fue en ese tiempo. Pero después, durante el tiempo como, déjame ver, como casi 800 años en el futuro o 900 años en el futuro, ellos cogieron esa misma identidad para separarse de los musulmanes y los cristianos o los católicos, como el hermano le dijo, como el mayor le dijo ahorita. ¿Ok? Lee. Herodes el Grande, Mateos 2, Lucas capítulo 1, versículo 5, rey de Judea, etc. 40 AC. Fue el segundo hijo de Antipater Idumio, que fue hecho procurador de Judea por Julio César. 47 AC. Siendo Hircano el segundo sumo sacerdote. Herodes, que era entonces de 25 años de edad, fue nombrado por su padre gobernador de Galilea. Ok, por eso es que estaba gobernando en Galilea y después fue hecho ¿qué? Fue hecho el rey de Israel. Ok, y eso fue Antipater el Idumeo. Ok, el origen de los llamados blancos es que ellos vienen de la nación de los edomitas, y cuando los Herodes empezaron a gobernar, su descendencia va para atrás a los idumeos y no a los judíos o los israelitas verdaderos. Aquí tengo una información, le voy a leer un poquito de esta información para enseñarle que Antipater o Antipatro, el linaje de él va para atrás a los idumeos. Ok, Antipater es conspiración contra Aristóbulo II, y hay una historia como ellos gobernaron y destruyeron al imperio asmoneo, que eran los verdaderos heredores de la ¿cómo se llama? De la corona de Israel. Y ellos entraron ahí, y por los romanos fueron los que los pusieron a ellos en esa posición. El padre de Herodes el primero falleció 43 AC o antes de Yahushai. Él era el hijo de Antipas, un convertido al judaísmo. Ahora Antipatro fue convertido al judaísmo por Juan Hircano el primero. Él fue que hizo que los edomitas, la nación entera, fueran convertidos al judaísmo. ¿Ok? Es por eso que se llamaban judíos. Por eso que cuando vino el tiempo de ellos de ellos gobernar sobre el trono, el resto de Israel, los verdaderos judíos, sabían que ellos no eran judíos. ¿Ok? Por eso fue que ellos tenían que pagarle y buscarle los servicios a los romanos para que ellos los pudieran poner en la posición de autoridad. ¿Ok? Sé que era gobernador de Idumea bajo los reinados de Alejandro Janeos y de su reina Alexandra, de la viuda, y prestado a servicio a los gobernadores judíos a través de sus conexiones con sus congéneres anteriores de Arabia Petra. Antipater, que parece haber sucedido a su padre como gobernador de Idumea, tenía razones para temer que el rey Aristóbulo II. Cuando usted lee la historia entera, le da la historia de esta situación y lo que sucedió y todas las políticas detrás de eso, pero que ellos no son los judíos, ellos eran edomitas que se convirtieron a la nacionalidad de nosotros o a la identidad de nosotros. ¿Ok? Y en pos de tiempo, los hazaros hicieron la misma cosa hoy en día. ¿Ok? Por eso que los Herodes estaban en esa posición. Ahora, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo
2 y versículo 1, hermano. Okay. Y vamos a hacer un par de escritura en esto y vamos a cerrar la lección y entonces el Señor lo permite, vamos a continuar con esta lección y diferentes partes porque hay mucha historia de esto, de esta, ¿cómo se llama? De este tema. Ok, so tenemos que hacerlo en parte porque si no, vamos a estar aquí por más de 5 o 6 horas y eso no se va a poder hacer. Sí, no, seguro que no. Estamos en el libro de San Mateo, capítulo 2 y versículo 1. Cuando Yahushua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oh, y quería decirle esto porque este viernes el día de los Reyes Magos, ¿verdad? Nosotros no estamos supuestos a celebrar el día de los Reyes Magos. Eso no está en la Biblia. Eso no está en los días solemnes de la ley. Eso es algo que hombres criaron en estas religiones. ¿Ok? So, este viernes van a celebrar eso, las gentes de Puerto Rico. No sé si la gente de México o de diferentes partes, lugares celebran eso, pero la gente de Puerto Rico celebran eso, el Día de los Reyes Magos. Eso no está en la Biblia, ¿ok? Eso no está en la Biblia, ¿ok? So, lo que está en la Biblia es que eran hombres y eran muchos más que 3 hombres que vinieron yo creo, de Babilonia o algo así. Vinieron del oeste, del este. Para darle a nuestro rey, Yahushua, ¿ok? Para darle a él regalos. Porque ellos supieron que ese era el rey de las profecías. Porque las otras naciones también supieron de las profecías de nuestra gente, ¿ok? Ellos supieron de la profecía de nuestro Salvador, Yahushua, ¿ok? Las otras naciones también supieron de la historia de lo que sucedió cuando estábamos en Egipto, cuando el Señor nos salvó, ¿ok? No eran tres reyes magos, eran hombres del este, si eran magos o no, eran hombres sabios que supieron de nuestro rey, y eran muchos de ellos, eran como 100 o más a lo mejor, y trajeron oro, y trajeron plata, y trajeron ropas, y trajeron de toda clase de tipos de cosas para rogar a nuestro Señor, ¿ok? Eso es verdad, porque ellos lo rogaron, es verdad. Ok, ahora vamos a ir para atrás al libro de Mateo, capítulo 2 y versículo 2. Y dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Y cómo supieron ellos que nuestro rey fue nacido? Porque habían gente sabios o hombres sabios o magos en estas naciones de muchos años atrás, ¿verdad? Supieron de las profecías de nuestra gente, porque yendo para atrás para el libro de Números, capítulo 24 de Balaam y Balaam, ¿verdad? Balaam era un hombre un hombre que supo del Señor, pero era un hombre de la otra nación de Moab, pero el Señor le abrió sus ojos, ¿verdad? Y él dio una profecía sobre el Señor, lo que iba a suceder y pasar en los postreros días, donde estamos viviendo, empezando cuando el Señor nació hasta hoy en día. Son los postreros años o postreros días. Esas otras naciones supieron de eso. Hasta hoy en día, las gentes de los ilumbrados, de los Illuminati y todos esos, ellos saben de eso. ¿Ok? Hasta hoy en día.
esta gente ven o velan nuestros videos todos los días, porque ellos están tratando a conseguir una manera para destruir las profecías del Señor, pero no pueden. Okay, so para atrás a Mateos, el libro de Mateos capítulo 2 y versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Sí, porque el Espíritu del Señor sabía, porque Herodes, ellos mataron a los verdaderos herederos de la corona, los verdaderos reyes de la corona de Israel, y ellos eran impostores, y se pusieron en esa posición en vez de los verdaderos gobernadores de la nación de Israel, porque ellos mataron a los verdaderos herederos. So, cuando él escuchó, porque ellos no eran espiritual. Es más, vamos a ir de ahí al libro de Miqueas capítulo 5. Capítulo 5 yo creo que es, sí, y empieza el versículo 1. Ok, so ellos eran judíos falsos, pero lo que pasaba era que ellos cuando se pusieron en esa posición, no creían que el Señor los iba a sacar de esa posición en pos de tiempo. Ok, so cuando esa gente, esos magos que vinieron eran israelitas, eran hombres sabios que estaban esparcidos entre medio de las otras naciones, pero que tenían el entendimiento de la venida del Mesías. So, cuando el Mesías vino o cuando iba a venir, ellos vieron la estrella en el cielo y supieron que el Mesías y el que iba a ser rey sobre la nación de Israel iba a venir. Por eso fue que ellos fueron a Belén, gracias hermano, para ver el nacimiento del Señor y para ver el futuro rey de la nación de Israel. So, cuando Herodes escuchó esto, estaba perturbado porque ellos pagaron mucho dinero y pasaron por muchas cosas para poder enseñorearse a esa posición. Ok, so hermano, lee. El libro de Micaías, capítulo 5 y versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Eso está hablando de Yahushua, que él es el juez de Israel, él también es el rey de Israel. Lee. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y el que va a salir de estas familias de Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Lee. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio, antes de que el mundo fue creado, Yahushua, el que el mundo llama ignorantemente Jesús, que es un hombre negro, él fue profetizado que iba a ser este rey o este gobernador sobre todas las familias de la nación de Israel, y que él iba a ser el Señor. Estos magos entendieron esa profecía. Cuando vieron la estrella, fueron a Belén para ver a la maravilla del Hijo del Señor, que iba a ser el gobernador, el rey de la nación de Israel. Ahora vamos a ir de ahí al libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Okay. Isaías. El libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Okay.
Ok. So esta es la historia. Y cuando Herodes escuchó eso, estaba perturbado. ¿Por qué? Porque ellos estaban en esa posición y ahí fue cuando él empezó a matar a todos los niños de la nación de Israel de 2 años abajo, todos los niños de 2 años abajo. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de matar el Mesías, el que iba a ser el rey sobre la nación de Israel, porque ellos son carnales, los edomitas son carnales, ellos no son espirituales. Lee, hermano. Ok, libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, lee. Hijo nos es dado. Hijo no es dado, y eso es lo que estaban esperando por muchos años los profetas, lee. Y el principado sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro, lee. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lee. Y quería decir algo. Sí, sí. Estos son todos títulos. Sí. No es el nombre del Señor. Te quiere decir que el Señor tiene muchos títulos. Eso porque le dijimos a la gente el nombre de Jesucristo. Primeramente, eso es en el griego, pero eso quiere decir nuestro Salvador ungido, que también es un título, pero ese es el nombre de él, que sería, eso es un título, pero en el hebreo es Yahweh Shai, que quiere decir nuestro Salvador. El nombre, el título Jesucristo es un título, pero en el griego, que quiere decir Yahweh Shai Hamashiach. Eso es su nombre. That's right. Nuestro Salvador ungido. Ese es el nombre príncipe del Señor. Cuando tú oras, pray, ruega, cuando tú oras, ruega al Señor, tú tienes que llamar en ese nombre. Ese es su nombre, príncipe. Pero él tiene muchos títulos, ¿verdad? Como un boxeador, ¿verdad? Un boxeador tiene muchos títulos. Él tiene títulos cuando empezó a boxear, cuando él pesó 90 libras o más, ¿verdad? Hasta que llegó a un nivel de libras, pero cada nivel de libras él tuvo o mantuvo un título, ¿verdad? Heavyweight, welterweight, featherweight, ¿verdad? Diferentes títulos. Así es el Señor, ¿ok? Así es. Eso es verdad. That's right. Estaba en el libro de Isaías 9. Sí, vamos para atrás a Miqueas. Miqueas, ok. 5 y 2. Ok. Ok, por eso fue que Herodes, que sabía que era un impostor, porque ellos eran edomitas, yendo para atrás a su padre y a los padres de sus padres, que eran toditos edomitas. Ok, ahí es donde fue el principio de estos hazaros en pos de tiempo a entrar a nuestra heredad, a la heredad de los judíos verdaderos, que son los llamados morenos, que fueron traídos aquí a América en esclavitud. Ok, lee, hermano. Perdóname. Ok, el libro de Micaías 5 y 2, ¿verdad? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, vamos para atrás en Mateo 2 y 3. Okay. Es más, Mateo 2 y 2. Mateo 2 y 2. Otra vez. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Está hablando, ¿dónde está el rey de los judíos? Lee. Que ha nacido. Que ha nacido, lee. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos vinieron desde el oriente para ver al niño que fue nacido, que iba a ser el rey
de la nación de Israel. porque supieron de la profecía. Eso es verdad. Y no, por eso fue que fueron a esa tierra. ¿Ok? Lee. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Que quiere decir que ese pueblo supieron de estas noticias. Eso es verdad. ¿Verdad? O de las nuevas. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Todo el mundo de ese tiempo supieron de lo que sucedió. ¿Ok? No era un secreto. Había mucha gente que vieron esa estrella y yo creo que esa estrella fue lo que se llama un ovni. Porque no va a ser ver una estrella que puede volar y pararse así mismo sobre un niño que fue nacido. Fue un ovni del Señor, los ángeles, que fueron y llegaron ahí y se pararon ahí mismo, encima donde fue nacido nuestro Señor Yahweh Bashem Yahushua Hamashiach. Sí, que se parecía a una estrella. Y por eso fue que ellos pudieron ver esa señal en los cielos para ir a donde estaba situado el rey de Israel, que es el Mesías. Ok, so lee, hermano. Okay, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Hamashiach. Aquí dice Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y que lo leímos, pero lee. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y estos Herodes, que se llamaban judíos, no estaban supuestos a saber las escrituras, eso estaba cortado cuando leyeron eso. Pero él se fingió, yo creo que se dice, fingió, no, feigned. Era fingido o no sé, pretendió que quería él ir a adorar a este hijo. Se hizo como, okay. ¿Ve? Yeah. ¿Por qué? Porque quería saber dónde estaba, porque él lo quería matar. Porque cuando usted va para atrás en la historia de Herodes estaba loco. Estaba matando a todas las gentes que le estaban, ¿cómo se llama? A los bebés de 2 años, ¿no? Sí, pero también estaba matando a los que él creía que le iban a quitar su trono, el reino de él. Sí. ¿Ok? Porque lo mismo pasó con Moisés, ¿verdad? Lo mismo pasó con Moisés. Estaba el faraón estaba matando a los niños de 2 años, ¿no? Estaba matando a los niños a los niños varones cuando nacieron. Cuando nacieron, los estaban matando. Varones de los hebreos, de los israelitas hebreos. Y lo mismo Herodes estaba tratando de hacer con el Señor. ¿Ok? Esa es la palabra. Gracias, hermano. Fingió, sí. Esa es la palabra. Falso, fingió, eso es lo que estaba buscando, ¿ok? Engañó. Estaba engañando estaba tratando de engañar, pero lo engañó a los magos. Pero los ángeles vinieron a los magos, les dijeron que no fueran para atrás, no volviese para atrás a Herodes. ¿Por qué? Porque él iba a matar al niño. Okay. Y si hubieran ido para atrás los magos o esos hombres sabios, Herodes lo hubieran matado a esos hombres. Ok, so aquí estamos en Génesis 2 y 7. Mateos 2 y 7. Tengo Génesis en la mente. Y dice, estoy bien perpetuado. El libro de Mateo 2 y 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente
el tiempo de la aparición de la estrella. So él quiso saber cuándo esta estrella apareció, ¿ok? Pero estaba ahí por un cierto tiempo, ¿lee? Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halles, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adoré. Pero era embuste, era falso, ¿lee? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. So, ese fue un ovni porque se estaba moviendo y los llevó allá a donde estaba el niño. Y cuando llegó donde estaba el niño, se aparó el ovni. Entonces, ahí cuando ellos vieron donde se aparó el ovni, cuando llegaron a ese sitio y miraron arriba y vieron al ovni, vieron que el niño estaba ahí, en esa área. ¿Ok? Lee. Ok, versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sí, regresaron a su tierra por otro camino para no ir a enseñarle a Herodes lo que estaba sucediendo. Lee. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Eso el Señor se lo explicó a ellos, ¿ok? Se lo explicó a José. O sea, porque José tampoco ellos, José y María no entendían la profecía y la magnificencia, si estoy diciendo bien, de este hijo que ellos tuvieron. ¿Ve? Y no sabían que tan grande y tan importante que este hijo que ellos tuvieron era. ¿Ok? Lee. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y ahora sabe por qué, porque el Señor lo mandó allá para huir, para que no fuera muerto por la mano de Herodes. ¿Lee? Herodes entonces, cuando se veía burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había incurriado de los magos. Fueron 2 años que le estaba esperando para los magos, para que le dieran la noticia donde estaba este niño, y no se lo dieron. ¿Lee? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ok, y esto también está, vamos a leer una escritura más y vamos a terminar ahí. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 1 hacia abajo. Vamos a leer como 3 o 4 versículos y vamos a terminar ahí. El Señor lo permita. En otra lección le podemos enseñar más según este tema y a enseñarle diferentes otros edomitas
que vinieron en contra de la nación de Israel para tratar de destruir a la nación de Israel, porque ellos entendieron la historia y lo que estaba sucediendo en la historia. Ok, lee, hermano. El libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Ahora esta mujer está hablando de la nación de Israel. No está hablando de María, porque muchas gentes, especialmente los católicos, tratan de usar esta escritura para decir que eso está hablando de María. Y eso no está hablando de María. Esta parte aquí está hablando de la nación de Israel. Ok, lee. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y la razón que sabemos que esa mujer está hablando de la nación de Israel es porque tiene una corona en su cabeza de 12 estrellas que representan a las 12 tribus de la nación de Israel. Ok, y hay otras escrituras que le podemos enseñar a Jacobo, ¿verdad? Hay muchas escrituras que le podemos enseñar para enseñarle eso, pero el Señor lo permite, en otras lecciones se lo podemos enseñar. Ok, esto es una visión que Juan vio según la nación de Israel y lo que estaba sucediendo a la nación de Israel durante ese tiempo de Herodes y cuando estaba matando a los niños de 2 años abajo. ¿Lee? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ok, esto está hablando de María, ¿verdad? Porque María estaba con hijo en ¿cómo se llama? Verso. Ok, pero también está hablando de la nación de Israel enteramente, porque la nación de Israel estaba gritando para ser salvados de debajo de la mano de los romanos, porque los romanos estaban haciendo su vida mal. Ok, lee. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Este gran dragón escarlata está hablando de el imperio romano. Ok, lee. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ok, y eso representa al imperio entero de los romanos, con todos sus, ¿cómo se llama? Con todos sus reinos, gobiernos y todas las otras, los otros aliados, los aliados, gracias hermano, todos sus aliados, ok, lee. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ok, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, porque cuando Herodes estaba ahí, cuando el Señor Yahushua nació, cuando estaban sucediendo estas cosas, los romanos estaban destruyendo, que son el dragón, estaban destruyendo la tercera parte de las estrellas del cielo, que era ¿qué? Las tres tribus del reino del sur, que era Judá, Benjamín y Levi, que eran las 3 tribus que estaban en la tierra de Israel en aquel tiempo, porque las otras 10 tribus ya se habían ido de ese lado del mundo. Ok, habían ciertas de las otras 10 tribus ahí, pero la mayor gente que estaban en Israel en aquel tiempo eran los judíos, los de la tribu de Benjamín y los de la tribu de Leví, que eran 3 de las estrellas del cielo. Los romanos estaban destruyendo a esas 3 estrellas. ¿Lee? Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Porque Herodes, que era un edomita, él era igual que no era diferente que los romanos, porque los romanos también eran edomitas. Él, que era parte de los romanos, que era parte de ese dragón, él estaba enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, porque él fue el que dio la ley para destruir a los hijos de Israel de 2 años abajo. Lee, hermano. Okay. A fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese. So quería destruir a ese hijo que naciese. ¿Por qué? Porque él sabía que ese era el rey que fue profetizado en tiempos antiguos, porque esos magos, esos hombres sabios, le dijeron a él que ellos estaban buscando al que iba a ser rey de los judíos, porque fue nacido. ¿Ok? Ale. Y ella dio a luz un hijo varón. Que es Yahushai, que el mundo ignorantemente llama Jesús, que el nombre Yahushai significa ya es él, Yahushai es salvador, ¿ok? O liberador. Él es el liberador o él es el salvador. ¿Lee? Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y cuando el reino esté cumplido aquí en la tierra, él va a tener una vara de hierro y él va a romper la cabeza a estas otras naciones. ¿Lee? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Porque los romanos, por la mano de los judíos, crucificaron al Señor Yahushai y él fue arrebatado al Señor, a Yahweh. ¿Ok? Y fue arriba. Y eso fue durante el tiempo de los discípulos, de los apóstoles. Y ellos vieron cuando el Señor Yahushai fue levantado hacia arriba en un ovni, y habían dos ángeles que ellos vieron que le dijeron: ¿por qué están mirando acá arriba? Este mismo Yahushai que ustedes ven que se va de esta manera, va a venir para atrás en esa misma manera. ¿Ok? Ale. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado de Dios, Yahweh, para que allí le sustenten por 1260 días. Y esto está hablando después del año 70 AD, cuando la nación de Israel tuvo que huir a Jerusalén, porque los romanos estaban persiguiéndolos, ¿ok? Y esa es otra profecía. So, con eso, si hermano tiene algo más para decir. Bueno, quería decirle esto. Estamos en los días de profecía. ¿Sabe? Tú ves muchos videos de estos, los israelitas, los otros grupos israelitas que están hablando mierda, ¿verdad? El Señor no está con ellos. No ponga atención a ellos, ¿ok? Ponga atención a las profecías, porque eso es el espíritu del Señor. Profecías, las cosas que están pasando en el mundo hoy en día. Si hay algo que tú ves en las noticias, según las escrituras y según las profecías, habla sobre eso. No te preocupes de estos pendejos que están allá afuera hablando porquería, hablando estupideces, ¿ok? Tú tienes que hablar hablar de las profecías que están sucediendo hoy en día, que va a ayudarnos a ir al reino del Señor, ¿ok? So, fíjate en eso, ¿ok? Todos los días, ¿ok? Y tú tienes que orar todos los días, cuando te levantas y cuando te acuestes, cuando tú estás trabajando en su mente, ¿ok? Yo sé que ustedes oran en su mente. Tú no tienes que, como el Señor dijo en Mateo 6, no enseñe que tú estás de ayuno, ¿verdad? A frente de gente. No enseñe que tú estás orando en las calles a frente de gente. En tu mente tú puedes orar cuando tú quieras, ¿ok? Al Señor de cosas que tú quieres, ¿ok? De sabiduría, inteligencia del Señor, de la palabra del Señor, más amor para tu hermano en la fe, ¿verdad? Si tú tienes enojo en tu corazón, que el Señor te lo quite, ¿verdad? De tu corazón. Enojo por tu hermano en la fe, ¿verdad? Que el Señor ora, que el Señor te lo quite. Si tú tienes enojo por tu hermano, que tú hables, el Señor te dé el poder para hablar con tu hermano de el enojo que tú tienes y por qué tú lo tienes. Algo que tu hermano te hizo, algo mal. Y porque a lo mejor ese hermano no sabe que él te hizo mal. ¿Ok? Satanás usa todas esas cosas para poner enojo en tu corazón, para que nosotros podemos
pelear uno contra el otro para que el amor de Yahweh Hashem Yahweh no crezca. So, no deje que ese espíritu malo entre en tu corazón, ¿ok? Si está en tu corazón, ve de ayuno, haz algo, ora, ve a tu hermano y hazlo bien, ¿ok? Porque eso es la ley del Señor, que no deje que un día pasa al otro si tú no hablas con tu hermano en la fe de algo que está pasando en tu corazón, ¿ok? Ok, vamos a leer esta escritura. Entonces el hermano tiene una pregunta. Este libro de 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Estamos supuestos a orar constantemente, sin cesar. Todo lo que necesitas o necesitamos, tenemos que orar por eso. Ahora, el hermano habló dice, una pregunta tengo, burladores que creen en el libro de Mormón, que saben de eso, me imagino que es blasfemia, y sí es blasfemia. Tiene ciertas escrituras de la Biblia, pero es blasfemia, y si el Señor lo permite, eso puede ser un tema que podemos hacer nosotros o los hermanos de afuera, el que el Espíritu le dé. Pero en el libro de los Mormones dicen que cuando los lamanitas, creo que se llaman, pecaron contra el Señor, él hizo que una piel oscura cayó sobre ellos. Ellos dicen que la maldición, que una persona que es de color de morena, que ellos tienen que son pecadores porque el Señor le puso ese color de piel a ellos, y esos son embustes, ¿ok? Porque ellos cogieron la verdad de la Biblia, que es Caín. Caín fue tornado de un hombre de la piel morena a un hombre de la piel blanca, ¿ok? Para saber quiénes son los pecadores hoy en día, ¿ok? Ese libro de Mormones es porquería. Los mormones y los testigos de Jehová y diferentes religiones, todos son hechos por los masones, ¿ok? Los que se llama en inglés los Freemasons, que son de los alumbrados. Eso es religiones hechos por estos hombres que creen en Satanás y crearon estas religiones para que nuestra gente se caen sobre esas religiones y sean destruidos, ¿ok? Eso es lo que eso es. Como los testigos de Jehová y los católicos, los pentecostales, todos esos son criados por los masones, ¿ok? Y todos los pastores en estas iglesias son masones y creen en Satanás, ¿ok? Van para la iglesia para robar los diezmos de las gentes, y entonces otro día van para el templo de los masones para adorar a los ídolos de los masones, como Baphomet, a Molech, ¿ok? Diferentes cosas así. Baal. ¿Ok? Sí. Que todos esos ídolos representan a Satanás. No hay ninguna diferencia en esos ídolos. En eso solamente cambiaron los nombres. Solamente. Y that's it. Sí, es verdad, son víboras. El Señor lo permite. Si el Señor lo permite, podemos hacer una lección así. O si hermanos allá afuera que tienen la información quieren hacer una lección así del libro de los Mormones para enseñar que es embuste. Pero sabemos que es embuste solamente por eso, que dicen que cuando los que pecaron le fue puesto una piel oscura o morena. Y sabemos que eso es embustes. Solamente con eso. Ok, con eso vamos a terminar aquí. Esperamos que fueron edificados y aprendieron algo. Y hasta la próxima vez le decimos Shalom, que significa paz.